no tiene educación, entonces no puede acceder a estas redes sociales, por ejemplo. Yeah. Did you have sexual education to the child and school? Antes les enseñaban la educación sexual. No, antes no teníamos educación sexual en la escuela ni en el colegio. Yo recuerdo que, por ejemplo, a mí me enseñaron básicamente la parte de la menstruación y el cambio que tenían los chicos, así muy superficial, y nada más. Eso era lo máximo que había. Creo que en ese sentido un poco más, yo al menos como profesora estoy súper abierta a que me hagan cualquier tipo de pregunta, porque los chicos puedan tener la confianza en primer lugar de preguntar cualquier cosa y yo también poderles responder de la forma más natural posible, porque eso es la sexualidad o la educación sexual. No quiere decir que solamente se hable de relaciones sexuales, sino todo lo que implica, desde tener una pareja hasta cómo sobrellevar esa relación. Entonces no es solamente el acto sexual como tal. Did there were type of the violence in your school? ¿Existió tipos de violencia en su colegio o escuela? Sí, en mi escuela yo recuerdo que algo que me quedó grabado en mi corazón es que una profesora le cogió a una niña de aquí de la patilla y le dio contra el pizarrón. Yo me acuerdo que la niña sangró y la profesora les llevó a lavarse así, o sea, le cogió de la cola y les llevó a lavarse así de esa forma. Entonces eso es algo que a mí me marcó, que cuando yo era grande yo tenía ganas de irme a la escuela solo para pegar a esa profesora. Entonces sí, en ese sentido sí se ha cambiado la ley bastante y creo que está bien, ¿no? Porque la agresión no es buena. Sí se puede hablar, se puede conversar y tratar de hacer que los chicos se entiendan de otra forma. Would the teacher treat you better? ¿Cómo trataban antes los profesores? No tenían un buen trato realmente. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era niña, incluso nos revisaban el interior en la escuela donde yo estaba. Entonces, para nosotros era algo de miedo. Entonces, para mí la escuela no fue algo bonito, no fue algo que me dijo, yo quiero estar en la escuela o yo quiero ir. Tal vez yo me inventaba cosas para no ir a la escuela. Eso me hacía mentir en cierta forma. Pero esas situaciones de maltrato que yo viví, por ejemplo, en la escuela, sí me hacen pensar que hay que recapacitar de todas formas y no debe existir eso, porque al niño tiene que gustarle estudiar, para que él sienta que está haciendo algo bien, que más bien no sea algo que es forzado. Why did you decide to dedicate your time? ¿Por qué decidió dedicarse a la enseñanza? Bueno, cuando yo terminé de estudiar, cuando yo estuve estudiando medicina veterinaria y vine a vivir acá al sector de Nonegal, la verdad es que a mí me pidieron que reemplace a una profesora de biología, y solamente por 3 meses, pero en realidad creo que teníamos química con los chicos y a mí me empezó a gustar y me quedé trabajando 2 años. Sin embargo, luego de eso yo tuve la oportunidad y en el mismo lugar donde yo estuve trabajando me llevaron a tener una experiencia con esto de la educación del eje transversal. Es decir, ustedes aprenden, la forma de aprender, por ejemplo, matemáticas, ciencias naturales con la naturaleza. Eso me llegó a interesar bastante y empecé a trabajar con la escuela, con trabajos de huertos orgánicos y cosas así. Luego de eso yo tuve un club de enseñanza de educación ambiental
y siempre he estado vinculada a la parte de lo que es de educación, por ejemplo con los bosques de escuela, que ya estuve trabajando más o menos desde el año 2018 que empezó todo este boom de la mancomunidad. What have been your biggest achievement? ¿Cuál ha sido su mayor logro? Como profesora o así en la vida. En la vida. Bueno, yo estuve estudiando medicina veterinaria. La verdad es que yo no pude terminar porque entre 1999 y el 2000 hubo el cambio de moneda y mi papá se quedó sin trabajo y hizo algunos negocios que a mí ya no me permitieron por la parte económica seguir estudiando. Pero todas estas cosas que me pasaban en la vida, como ser profesora y luego trabajar ya desde el 2000 empecé a trabajar como coordinadora de voluntarios extranjeros, entonces por ejemplo me hizo aprender inglés, entonces con ellos primero aprendí a hablar, pero no sabía mucho de la gramática, entonces estudié en la Politécnica Nacional, estuve estudiando. Y luego, como estaba un poco metida en lo que es el turismo, entré nuevamente a la universidad para estudiar todo lo que es administración de empresas turísticas y hoteleras, a pesar de que tenía 3 hijas ya. How do you resolve conflict and work? ¿Cómo resuelve esos conflictos en el trabajo? Básicamente con los chicos lo que he hecho, por ejemplo, en el caso de mi tutoría, lo que yo hago siempre es hablar con ellos, concientizarles, decirles que está mal, decirles que una cosa es ser obedientes y otra cosa es ser disciplinados. Y disciplina va mucho más allá. Porque cuando uno tiene disciplina, incluso es capaz hasta de ahorrar cuando uno es grande. Porque, por ejemplo, si un chico tiene o decide que quiere comprar algo y decide que va a ahorrar 25 centavos y no lo hace, él se siente como que no puede llegar al objetivo. Pero si en cambio lo trabaja con disciplina, él lo puede lograr, ¿no? Y eso también es, o sea, disciplina no es algo que tú haces bien cuando alguien te mira. Disciplina es lo que tú aplicas cuando justamente estás tú solo y eres tú el que eres dueño de tu vida. Entonces, consciente de lo que es bueno y malo para ti, tú actúas. Eso para mí es, por ejemplo, disciplina. Es lo que intento hacer con los chicos y darles siempre charlas acerca de eso, ¿no? Para que ellos vayan concientizando y no crean que alguien tiene que estar ahí viéndoles para hacer las cosas bien. What challenge you face? ¿A qué retos se ha tenido que enfrentar? Bueno, ha sido varios retos. Primero, cuando estaba trabajando como voluntaria, entenderles a los chicos extranjeros era bien difícil. Entender también que hay otras culturas también es bastante complicado. Por ejemplo, el saber que las chicas en otros países como en Inglaterra, como Alemania, son un poco más libertinas que aquí las chicas, ¿no? Entonces ellas son las que ponen los cachos y que los chicos al otro lado en cambio eran correctos. Si ellos por ejemplo te decían yo sí tengo novio. Entonces eso para mí fue algo que fue un poco difícil, ¿no? Entender eso y tratar también de comprender por qué los chicos hacían eso. Entonces eso conversaba bastante con los chicos y también por esa parte también le sirve a uno para el momento de educar, ¿no? Es decir, saben que los chicos entendían que el machismo es malo. Entonces, por ejemplo, es también una gran diferencia cuando los chicos extranjeros están en una piscina y las chicas
prácticamente se desnudan y los chicos para ellos es algo normal. En cambio aquí en la parte de los latinos, usted sáquese y póngase un traje de baño de 2 piezas, todo el mundo se les va los ojos y se les cae hasta la baba, ¿no? Entonces eso para mí fue algo que fue diferente, pero que en realidad dentro del contexto de cómo los chicos lo hacían, para mí era así como es bueno para que los chicos también puedan entender eso y no lo vean desde ese punto de vista, como algo morboso, ¿no? Entonces, eso también parte de la religión, el tabú lo pone la religión, ¿sí? Eso, y aquí lamentablemente tenemos mucha religión y están súper apegados a la parte de la religión. Entonces eso también es algo que uno tiene que tratar de suavizar, por así decirlo, y que no piensen que hacen las cosas bien porque hay un Dios, sino que más bien tienen que humanizarse. What do you think about the education of therefore with now? ¿Qué consideras sobre la educación de antes con la de ahora? Lo que he visto un poco la diferencia es que existe un poco más de control, ¿no? Y por otro lado, sí se ha disminuido enormemente la parte de la violencia, porque básicamente los profesores creían ser dueños de los chicos o creían también que uno mandar o hacerse respetar, como se decía antiguamente, es solamente a base del miedo, ¿ya? Y eso creo que esta parte donde ya no se implementa la violencia, entonces a nosotros nos está dando pautas para poder aprender otras formas de disciplina. What do you think on the difference of education backward of no? ¿Cuál considera que es una de las dificultades de la educación de antes con la de ahora? La dificultad, yo le veo una limitación súper grande, por ejemplo, la parte económica, es en primer lugar, porque yo pienso que la mayor inversión que debe hacer el Estado es en la educación, ¿sí? Y lamentablemente en el Ecuador no se está viendo eso. Tuve la oportunidad una vez